Muy buenas noches, comunidad. Antes de comenzar, antes de cruzar esta puerta, antes de volver a descender a un lugar donde el silencio no es vacío, quiero detenerme un momento. Este episodio no existiría sin ti. Este 2025 fue un año en el que Ecos del Oculto dejó de ser solo un proyecto y se convirtió en un espacio compartido. Un lugar donde miles de voces se reunieron en la oscuridad, no para huir del miedo, sino para entenderlo. Solo quiero darte las gracias por escuchar en soledad. Gracias por escuchar de noche, cuando muchos apagan y pocos se atreven a continuar. Gracias por cada mensaje, por cada historia compartida, por cada vez que recomendaste este podcast. Este año nos acompañamos mutuamente, en habitaciones oscuras, en carreteras solitarias, en madrugadas donde el silencio parecía demasiado atento. Y sí, este podcast creció. Si esta primera temporada llegó hasta aquí, fue porque tú estuviste del otro lado, escuchando. Esta noche cerraremos un ciclo, pero no lo hacemos en cualquier lugar. Lo hacemos dentro de un gigante de acero, un lugar que fue construido para viajar, pero nunca para soltar lo que absorbió. No es solo un barco, es una memoria flotante, una herida detenida en el tiempo, un espacio donde miles de emociones humanas, miedo, despedida, dolor, culpa, se quedaron adheridas a las paredes. A lo largo de la temporada hablamos de ecos, pero esta noche vamos a escucharlos de cerca, porque este episodio no es solo una historia, es una despedida y una advertencia. Pero antes de entrar de lleno en el tema principal, quiero que sepas algo importante. Lo que vas a escuchar a continuación no son leyendas antiguas adornadas con el paso del tiempo. Son 4 relatos, 4 experiencias distintas, 4 momentos donde personas reales entendieron que el barco no estaba vacío. Un guardia que aceptó un turno que nunca debió aceptar. Una pareja que despertó a las 3:30 de la madrugada con la certeza de que algo respiraba con ellos. Una figura infantil que no responde pero observa y espera. Y para finalizar el episodio, un investigador que escuchó una voz salir del lugar donde no debía haber nadie. Cada relato es una puerta, y cada puerta conduce al mismo pasillo. Este episodio no busca asustarte, busca acompañarte hacia el final del corredor y preguntarte algo muy simple. ¿Qué harías si un lugar supiera que estás ahí? Esta es la conclusión de nuestra primera temporada, el punto donde todas las historias se convergen, el momento donde los ecos dejan de ser recuerdos y se convierten en presencias. Y antes de revelar el título de este episodio, antes de cruzar el umbral final, te pido algo. Apaga las luces, ponte cómodo y súbele el volumen a tus audífonos, porque estamos a punto de iniciar. Esto es Queen Mary, las almas que nunca desembarcaron. Estás escuchando Ecos del Oculto.
El origen del RMS Queen Mary no comienza con fantasmas. Comienza con orgullo, competencia, prisa y sacrificio humano. Y para muchos investigadores, eso es exactamente lo que convierte a un lugar en un recipiente. A finales de la década de 1920, la naviera Connor Lane enfrentaba una amenaza directa. Otras compañías estaban construyendo transatlánticos cada vez más grandes, más rápidos, más lujosos. La respuesta fue clara: crear el barco definitivo. No uno más, no uno elegante, sino uno que dominara el océano. Así nació el Proyecto 534, lo que después sería el Queen Mary. La construcción comenzó en 1930 en Clydebank, Escocia. Miles de obreros trabajaron jornadas agotadoras, rodeados de acero, grúas, vapor y alturas mortales. Luego llegó la Gran Depresión. El dinero se agotó. El proyecto se detuvo. El casco del barco quedó incompleto, como un esqueleto gigante abandonado. Durante años, el Queen Mary fue un cuerpo sin vida, rodeado de rumores, accidentes laborales y muertes poco documentadas. Cuando la construcción se reanudó, se hizo con prisa. El barco debía terminarse a toda costa. Para muchos, esa etapa dejó las primeras huellas invisibles, un lugar nacido del estrés colectivo, del miedo al fracaso, de hombres que trabajaban sabiendo que podían no regresar a casa. En 1936, el Queen Mary fue finalmente inaugurado. Lujo absoluto, alfombras, madera fina, arte, salones imponentes. Era un palacio flotante. Pero incluso en sus primeros viajes, comenzaron los rumores. Pasajeros que enfermaban de forma inexplicable. Personas que decían sentirse observadas en los pasillos. Suicidios discretamente ocultados para proteger la reputación. Nada paranormal, decía. Solo coincidencia. Todo cambió con la Segunda Guerra Mundial. El Queen Mary fue requisado por el gobierno británico. Su interior fue despojado de lujo. Fue pintado completamente de gris y le nació el apodo el Fantasma Gris. Viajaba sin luces, sin anuncios, sin margen de error. Transportó hasta 15,000 soldados en un solo viaje. Hacinamiento, miedo, hombres jóvenes sabiendo que quizá ese trayecto era el último momento de calma antes de morir. Muchos rezaron en silencio, otros colapsaron. Algunos murieron a bordo, pero esas muertes no siempre fueron registradas. En 1942 ocurrió el hecho que muchos consideraban el punto de no retorno. El Queen Mary embistió y hundió a un barco aliado. Murieron decenas de marineros. Las órdenes fueron claras: no detenerse. Y el Queen Mary siguió su camino, mientras hombres se ahogaban detrás. Ese momento quedó grabado, no en documentos, sino en la memoria del lugar. Para muchos investigadores, ahí se selló algo. Incluso antes de terminar la guerra, comenzaron los reportes. Pasos en pasillos vacíos, puertas que se cerraban solas, voces durante la noche, sensaciones constantes de presencia. No se hablaba de fantasmas, se hablaba de agotamiento, trauma, culpa, pero los testimonios nunca se detuvieron. En 1967, el Queen Mary fue retirado del servicio
y llevado a Long Beach. El viaje terminó, pero algo no bajó del barco. Desde que quedó anclado, las manifestaciones aumentaron. Las zonas activas se definieron. Los relatos se repitieron con patrones inquietantes. El movimiento cesó. El silencio se instaló. Y eso lo hizo más fuerte. Nadie quería cubrir ese turno. No porque fuera peligroso, sino porque nadie salía igual. La sala de máquinas del RMS Queen Mary está debajo de todo. No solo del barco, debajo de la luz, debajo del ruido, debajo de la idea de que alguien podría escucharte gritar. El guardia descendió poco antes de la 1 de la madrugada. Cada escalón hacía eco como si alguien bajara detrás de él, aunque sabía que estaba solo. El aire era espeso. Olía a metal viejo, aceite rancio y humedad estancada. El tipo de olor que no se disipa, que se queda pegado a la piel. A la 1:17 de la mañana, su reloj vibró. No marcó la hora, vibró. Las luces parpadearon una sola vez, solo una, pero fue suficiente. Entonces escuchó los pasos. No venían de frente, venían desde adentro de las paredes. No eran rápidos, no eran erráticos. Caminaban con ritmo, con intención. ¿Quién anda ahí? Dijo sabiendo que no debía preguntar. El haz de la linterna cruzó tuberías, válvulas, manómetros detenidos desde hacía décadas. Todo parecía inmóvil, pero el sonido seguía acercándose. Cada paso hacía vibrar ligeramente el metal bajo sus botas. Fue entonces cuando sintió algo que no estaba en el manual de seguridad. Una presión en el pecho, como si el aire se volviera más pesado, solamente alrededor de él. Detrás de su oído izquierdo, una voz masculina susurró. Cierra la compuerta. No gritó, no fue agresiva, fue una orden. El guardia se giró con violencia. La linterna iluminó un pasillo vacío, pero el suelo estaba mojado. No había fugas, no había vapor, solo huellas. Huellas que no llevaban a ningún lugar, porque terminaban abruptamente frente a una compuerta cerrada. La misma compuerta donde, décadas atrás, un joven marinero fue aplastado, cuando el sistema se activó sin advertencia. El guardia retrocedió. El metal crujió. Entonces la compuerta vibró. No se abrió, no se cerró. Vibró, como si alguien del otro lado empujara con desesperación. La voz regresó, más cerca, más clara. No puedo salir. El guardia corrió. Subió escaleras sin mirar atrás, sin sentir las piernas, sin respirar correctamente. Cuando llegó a la cubierta superior, vomitó. No por miedo, sino por una sensación profunda de culpa, como si hubiera abandonado a alguien que dependía de él. Horas después, revisaron las cámaras. A la 1:17 AM exactas, una figura apareció frente a la compuerta. No caminó, no se movió. Estaba de pie, inmóvil, demasiado erguida, y durante 2 segundos miró directamente a la cámara. El archivo se corrompió inmediatamente después. El guardia renunció esa misma mañana. Nunca volvió al barco,
Nunca volvió a aceptar turnos nocturnos, pero durante meses despertaba siempre a la misma hora, 1:17 a.m., con la sensación de que alguien esperaba que regresara a terminar el trabajo, porque hay turnos que no acaban cuando alguien murió trabajando. Nadie les dijo que esa habitación no duerme. Cuando la pareja recibió la llave del B340 en el RMS Queen Mary, el recepcionista dudó apenas un segundo. No fue suficiente para que lo notaran, pero sí para que el silencio se volviera incómodo. El camarote parecía normal, demasiado normal. Madera antigua, cama perfectamente tendida, un aire frío que no venía del sistema de ventilación. La pareja cerró la puerta. El cerrojo sonó más fuerte de lo esperado. Esa fue la primera advertencia. A las 3:29 de la madrugada, ella despertó sin saber por qué. No había ruido, no había sueños, solo la sensación de que algo estaba despierto antes que ellos. El reloj digital marcó a las 3:30 a.m. Fue entonces cuando la cama se movió, no como un temblor, no como una vibración mecánica. La cama subía y bajaba lentamente, como si alguien respirara debajo del colchón. Él despertó al mismo tiempo. Ambos se miraron, no hablaron. El movimiento continuó, lento, constante, demasiado orgánico. El aire se volvió más espeso, difícil de inhalar. Ella intentó gritar, pero su voz no salió. Él extendió la mano hacia la lámpara y la cama se detuvo. Otra vez hubo silencio, demasiado limpio. Entonces lo escucharon. Un sonido húmedo, como uñas arrastrándose por madera, desde atrás del respaldo de la cama. Las marcas aparecieron una por una. No se formaron rápido. Se dibujaron. Surcos largos, irregulares, recientes. Ella empezó a llorar sin hacer ruido. Él apretó las sábanas con tanta fuerza que le dolieron los dedos. Y la cama volvió a moverse. Esta vez con más peso. No respiraba rápido, sino respiraba hondo, como si algo se acomodara mejor. Y entonces, muy cerca del oído de ella, una voz susurró: «Aquí siempre hay alguien». No gritó, no preguntó, afirmó. Él encendió la luz y todo se detuvo. Las marcas seguían ahí, frescas, hundidas. No había nada debajo de la cama, nada detrás de la pared. Salieron del camarote sin zapatos, sin cerrar la puerta, sin mirar atrás. Esa noche no durmieron, pero horas después, un empleado subió al B340. La habitación estaba intacta, sin marcas, sin señales, sola la cama, ligeramente hundida en el centro, como si alguien acabara de levantarse. La pareja abandonó el barco al amanecer. Nunca volvió a dormir con la luz apagada. Nunca volvió a despertar a las 3 a.m. sin sentir que alguien respirara con ellos, porque ese camarote, el problema no es dormir solo, es descubrir que nunca lo estuviste. Comunidad, hasta ahora no has escuchado historias, has cruzado espacios. Te sentiste a la sala de máquinas, donde un turno nunca terminó y alguien sigue esperando que cierres una compuerta que no debía activarse.
Luego entras al camarote B340, la habitación que respira, donde dormir no es descansar. En la oscuridad se acomoda contigo. Dos lugares distintos, la misma sensación, pero el recorrido no ha terminado. Aún faltan dos relatos. Uno ocurre en un sitio donde ya no hay agua, pero el suelo sigue húmedo, como si alguien acababa de salir. Y el último, no se manifiestan con pasos, ni con respiración, sino con una advertencia que nadie debería escuchar cuando está solo. Quédate, porque lo que viene no busca asustarte. Los siguientes dos relatos se recomienda discreción. Quédate con nosotros, porque sigues escuchando ecos del oculto. La piscina ya no tenía agua, pero nunca estuvo vacía. Esta es una cubierta baja del RMS Queen Mary, lejos de los turistas, lejos de la luz natural, lejos de cualquier explicación cómoda. El suelo es de azulejo antiguo, resbaloso, aunque esté seco, como si la humedad se negara a irse. La mujer bajó sola poco después de las 2 de la madrugada. No buscaba nada, solo quería alejarse del camarote, del silencio que se sentía demasiado atento. Al llegar, el aire cambió. No se volvió frío, se volvió espeso. El tipo de aire que no se respira, se atraviesa. Entonces escuchó los pasos. No eran ecos, no rebotaban, sonaban demasiado cerca. Pasos pequeños, descalzos, húmedos. Se giró lentamente. Al borde de la piscina, donde antes flotaban cuerpos elegantes y risas apagadas, había una niña. No parecía transparente, no parecía una sombra. Parecía real. Vestía ropa antigua, demasiado pesada para su tamaño. El cabello oscuro le caía sobre el rostro, pero aún así se sentía su mirada. La mujer tragó saliva. ¿Estás perdida?, preguntó. La niña no respondió, no movió los labios, no inclinó la cabeza, solo dio un paso adelante. El sonido fue inconfundible, como si hubiera pisado agua. La mujer retrocedió instintivamente. El corazón empezó a golpearle el pecho con violencia. «Oye», intentó decir, «¿dónde están tus padres?». La niña levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido. Los ojos abiertos, pero sin brillo. No había miedo en ellos, pero tampoco tristeza. Había expectativa. Entonces sonrió. No fue una sonrisa dulce. Fue una sonrisa aprendida, mal colocada, como si no recordara exactamente cómo se hace. La mujer sintió algo que no era miedo. Fue reconocimiento. La sensación de que eso ya la conocía, de que la había estado observando mucho antes de que bajara ahí. Quiso correr, pero no pudo. Sus pies estaban pegados al suelo. La niña dio otro paso, otro más, como que cada pisada dejaba una huella húmeda sobre el azulejo seco. La mujer empezó a llorar. No gritó, no pidió ayuda, porque entendió algo en ese instante. La niña no estaba perdida, estaba esperando. ¿Vienes? Susurró la niña por primera vez. La voz no salió de su boca, salió del espacio alrededor. La mujer logró parpadear, solo una vez.
Cuando abrió los ojos, la niña ya no estaba. El aire volvió a la normalidad. El silencio regresó, pero las huellas seguían ahí, pequeñas, claras, recién marcadas. Se desvanecieron lentamente como si el suelo las absorbiera. La mujer salió corriendo sin mirar atrás. Horas después, personal del barco revisó la zona. No encontraron agua, no encontraron huellas, pero uno de ellos se negó a entrar solo. Dijo que el piso estaba frío, demasiado frío, como si alguien acabara de salir. Desde entonces varios empleados evitaban ese lugar de noche, no porque vean algo, sino porque sienten que si se quedan el tiempo suficiente, alguien va a preguntarles si vienen. El investigador llegó al RMS Queen Mary con una idea fija: no provocar, no invocar y no desafiar, solamente escuchar. Había trabajado en hospitales abandonados, prisiones cerradas, casas donde nadie quería dormir. Pero ese barco era distinto. No se sentía abandonado, se sentía ocupado. Comenzó a grabar poco antes de las 3 de la madrugada, la hora donde el metal se enfría, donde el mar parece contener la respiración, donde incluso los sonidos pequeños pesan más. Los pasillos estaban vacíos, demasiado rectos, demasiado largos. Cada paso suyo regresaba con retraso, como si el eco pensara antes de responder. Ajustó la grabadora. La pantalla marcó REC. El pequeño LED rojo parecía un ojo abierto en la oscuridad. Registro de audio. Susurro. Madrugada. Cubierta B. No terminó la frase. Algo caminó detrás de él. No fue rápido. No intentó esconderse. Caminó al mismo ritmo. El investigador se detuvo. El sonido también. Esperó 5 segundos. 10. 15. 25. Cuando volvió a avanzar, los pasos regresaron. No estaban siendo seguidos. Estaba siendo acompañado. El pasillo lo condujo, sin darse cuenta, hasta una puerta conocida como B340. No estaba en su itinerario, pero el cuerpo a veces entiende cosas antes que la mente. La puerta estaba cerrada, y aún así el aire frente a ella era distinto, más frío, más pesado, como si el espacio mismo estuviera comprimido. El investigador acercó la grabadora. Si hay alguien aquí, este es tu momento. La grabadora crujió. Interferencia. Un sonido grave, bajo, prolongado, como un suspiro contenido durante décadas. Entonces la manija se movió, no de golpe, no violentamente. La manija giró con cuidado. La puerta se abrió apenas unos centímetros, y desde el interior no salió oscuridad, salió profundidad. Un silencio tan denso que le zumbaba en los oídos. La grabadora vibró en su mano, y entonces lo escuchó. No fue un grito, no fue un susurro, fue una voz cansada, cercana, demasiado humana. No abras. El investigador retrocedió un paso. La puerta no se cerró. La voz continuó. No mires, no preguntes, no te quedes.
Cada frase sonó más cerca, como si quien hablaba estuviera aprendiendo a usar el aire. Aquí no se sale igual. El investigador no corrió, no gritó. Apagó la grabadora. Ese fue el error, porque al hacerlo, escuchó algo que el micrófono había estado conteniendo. Respiración. No una, sino varias. Dentro del camarote, detrás de la puerta, y una justo a su espalda. Sintió una mano tocarle el hombro. No apretó, no empujó, solo reposó ahí, como si algo comprobara que aún estaba vivo. El investigador salió del pasillo sin mirar atrás. No revisó grabaciones esa noche. No volvió al camarote B340. Pero días después, ya en su casa, decidió escuchar el audio. La grabación era corta, pero al final, cuando él apagaba el equipo, se escuchaba claramente algo que no debería estar ahí. Una voz distinta, más profunda, más lenta. Diles que no vuelvan. Desde entonces, el investigador no acepta casos relacionados con el Queen Mary. Nunca volvió al barco, pero a veces, al dormir, despierta con la certeza de que alguien está de pie frente a su puerta, esperando a que la abra. Comunidad, hemos llegado al final, no solo de este episodio, sino de una primera temporada que nació en la oscuridad y creció gracias a quienes se atrevieron a escuchar. Este año 2025 compartimos historias que no siempre buscaban respuesta, sino compañía. Acompañamos miedos, silencios, madrugadas en las que el mundo parecía dormido y los ecos se sentían más vivos que nunca. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con audífonos. Gracias por no apagar cuando las historias se volvían incómodas. Gracias por permitir que ecos del oculto encontraran un lugar del otro lado del sonido. Si este podcast te acompañó en algún momento del año, si te hizo mirar 2 veces un pasillo, si te hizo bajar el volumen o subirlo, entonces cumplió su propósito. Porque las historias no viven en la voz que las cuenta, sino en quien se queda a escucharlas. Hoy cerraremos esta primera temporada. Cerramos un ciclo, pero no una puerta. El silencio solo es una pausa, y los ecos siempre encuentran la forma de regresar. Antes de despedirnos, quiero desearte algo simple, pero sincero. Que este fin de año encuentres calma, que encuentres descanso, que la oscuridad no te pese y que el silencio te acompañe, no te persiga. Y cuando termine el año, cuando enero abra una nueva noche, Ecos del Oculto regresará con su segunda temporada, con nuevas historias, nuevos lugares, nuevos ecos, más profundos, más cercanos, más difíciles de ignorar. Hasta entonces, cuida la noche, escucha el silencio y recuerda, no todos los ecos vienen del pasado. Algunos están esperando el momento de volver. Comunidad, muchas gracias por escuchar otro episodio de Ecos del Oculto, un podcast de gaming paranormal. Si te gustó esta historia, no olvides seguirnos, compartir este episodio y dejar tu reseña.
Nos vemos en el próximo viaje al mundo de lo desconocido. Se despide tu amigo Baba Yaga. Buenas noches.